Saludos cordiales a todos en este precioso día de vida que por misericordia Dios nos regala. El día de hoy les compartiré, diríamos que la segunda parte del tema de la predestinación. Esta vez la veremos en la carta a los Efesios. Ok, iniciemos pues. En el video anterior vimos que el primer documento del Nuevo Testamento donde el apóstol Pablo menciona la predestinación es en la carta a los Romanos. Y el segundo documento es la carta a los Efesios. En esta carta, en Efesios capítulo 1, versículos 3 al 5, se lee lo siguiente. Y dice: Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Muy bien. En Efesios 1:3, ya particularmente en este versículo, se lee que el apóstol Pablo dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. Él habla así porque le está hablando a cristianos. Que nos bendijo, dice, con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. En esta cita, el apóstol Pablo inicia diciendo que el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo es digno de ser alabado porque ya nos bendijo. Ya nos bendijo con toda bendición espiritual, dice, en el reino de los cielos. Eso sí, en Cristo. Pero el apóstol Pablo sabe perfectamente que ni él, ni los efesios, a quienes les escribió esta carta, ni ningún cristiano a la fecha ha experimentado esa bendición espiritual. Es por eso que aclara que hemos recibido o hemos heredado esas bendiciones que hay en los lugares celestiales, pero en Cristo. Es decir, que las bendiciones que traerá la era venidera ya han sido entregadas a Jesucristo y por tanto nosotros ya somos dueños. Digo nosotros como cristianos, ya somos dueños de ellas. Respecto a eso, en el video anterior vimos que en Romanos 8:30 se lee que Dios, dice, nos glorificó. Y enfatizamos que el verbo está en tiempo pasado. Y es porque aunque la glorificación se llevará a cabo en la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, la determinación, dijimos que la determinación de Dios de que seamos glorificados o sean glorificados todos aquellos que reconozcan a Jesucristo como su Señor mientras se pueda llegar, dice, ya fue cumplida en Cristo Jesús, que es quien reina, por supuesto, a la diestra del Padre o en el reino de los cielos, como dice el apóstol Pablo. Eso es lo que acá en Efesios Pablo le llama lugares celestiales. Por lo tanto, esas bendiciones ya están aseguradas para los que estamos en Cristo y para los que van a llegar a Cristo mientras se pueda. Luego en Efesios 1:4 se lee: según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En este segundo versículo, el apóstol Pablo continúa aclarando que esas bendiciones futuras de las que disfrutamos disfrutaremos en los lugares celestiales, pero ya disfrutamos parcialmente aquí en la tierra, las disfrutamos porque desde antes de la fundación del mundo, es decir, desde antes de que Dios creara al mundo y al ser humano, por supuesto, Dios escogió o predestinó en Cristo a un pueblo para que fuera santo y sin mancha delante de Él.
Con esto, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que desde antes de crear al ser humano, sabiendo Dios que Adán iba a echar a perder su perfecta creación, desde entonces Dios abrió una puerta de regreso a la perfección que se iba a perder, para que todo aquel que reconociera a Jesucristo como su Señor volviera a ser santo y sin mancha delante de Él, tal como el ser humano fue creado. Aclaro que cuando el apóstol Pablo dice no se escogió, habla así porque Pablo es un cristiano que le está hablando a cristianos, pero no se refiere a la elección, diríamos, individual de cada persona para ser salva o para ser condenada, como creen los calvinistas. Lo voy a repetir. Aclaro que cuando Pablo dice no se escogió, no se está refiriendo a la elección individual de cada persona para ser salva o para ser condenada, como lo creen los calvinistas, sino se está refiriendo al hecho de que Dios, en Cristo su Hijo amado, hizo y hace el llamado a todos los condenados por Adán, como ya vimos en videos anteriores, para que quienes acepten el llamado entren por esa puerta y pasen a formar parte del pueblo de Dios por medio del Señor, para que por medio de Él, por supuesto, ese pueblo llegue a ser santo y sin mancha delante del Padre. Luego en Efesios 1:5 se lee en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Si a esta cita le preguntamos cuál era el objetivo divino de la predestinación, el texto nos dice que era y es que los pecadores, no que los elegidos, no, que los pecadores, que somos todos los seres humanos, que reconozcan o reconozcamos a Jesucristo como nuestro Señor, seamos adoptados como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque en Adán se perdió el derecho de ser hijos de Dios. Por eso el apóstol Pablo aclara que el destino que por amor Dios predeterminó para su futuro pueblo desde antes de haber creado al ser humano fue el hecho de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Por tanto, el predestino que Dios preparó desde antes de la caída para su futuro pueblo fue el hecho de ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo. Hecho que se revela en Juan 1:12, donde se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer Juan del 1:11 en adelante, vamos a leer, y dice que Jesús a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, oiga, ese es el tema, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos suyos, los cuales, dice, no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino son engendrados de Dios. En esta cita, el apóstol Juan deja muy claro que aquellos que escuchen y acepten el llamado divino, ellos serán los que recibirán la potestad de ser hechos hijos de Dios. Seguramente como ya lo hizo usted y como ya lo hice yo. Y en ese momento fuimos adoptados hijos suyos en Cristo Jesús. Pero quienes escuchen el llamado, pero no reciban a Jesucristo como su Señor, simplemente se morirán condenados tal como nacieron, porque ya vimos que todo ser humano nace condenado por el pecado de Adán. Este predestino de ser adoptados en Jesucristo, Dios lo hizo, dice, por el puro afecto de su voluntad, como quien dice, por su propio gusto. ¿Por qué por el puro afecto de su voluntad? Porque nadie lo merece. No existe un ser humano en el mundo que merezca la salvación. Es más, prácticamente hay que rogar a la gente para que acepte ese regalo. Esto significa que la idea central de esta cita es recordarnos que el objetivo de la voluntad de Dios para su pueblo era adoptar como hijos suyos por medio de su Hijo amado Jesucristo.
Por último, en Efesios capítulo 1 siempre, versículos 11 y 12, se lee lo siguiente. Acompáñenme a leer entonces Efesios 11 y 12, donde se lee lo siguiente, y dice: en él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria. Muy bien. En esta cita, el apóstol Pablo repite la seguridad de que todo aquel que se une a Jesucristo está predestinado, conforme al propósito de Dios, a recibir la herencia divina que desde antes de la fundación del mundo previó Dios en Jesucristo para su pueblo, y a convertirse, por supuesto, en un motivo de la alabanza para la gloria de Dios. Muy bien, con esto termino el tema. ¿Qué concluimos de este pequeño tema? Primero, que Dios ya nos bendijo. Está en tiempo pasado, lo vimos en el video anterior, que Dios ya nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Seguramente por eso es que en Hebreos 4:16 el escritor de esa carta dice que en Cristo podemos entrar confiadamente hasta el trono de la gracia. Segundo, que antes de la fundación del mundo, Dios en Cristo escogió a un pueblo, abriendo una puerta en su Hijo amado, para que ese pueblo por su sangre fuera santo y sin mancha delante de Él. Tercero, que por amor a los pecadores, Dios creó un destino previo en Cristo Jesús, para que quienes lo aceptaran y lo aceptemos, sean adoptados hijos suyos, lo cual lo hizo, dice, por el puro afecto de su voluntad, porque nadie merece la salvación. Cuarto, que todo aquel que se une a Cristo está predestinado, conforme al propósito de Dios, a recibir la herencia divina que desde antes de la fundación del mundo previó Dios en Cristo Jesús, y a convertirse, por supuesto, en un motivo de alabanza para la gloria de Dios. Muy bien, con eso finalizo el tema. Les aconsejo que si tiene dudas, lo vea varias veces, las veces que sea necesario, y que cada cita la confronte en su Biblia. También, si no se ha suscrito, suscríbase para que cada lunes le llegue un estudio como este. Y si Dios permite, nos vemos el próximo lunes.